Human Project presenta Taller de Liderazgo Personal por Coaching Your Sense. Expositora Mariana Osorio. Proyecto Más Deporte por Más Inclusión. Aquí, o cuál es nuestro propósito de vida, cómo lo estamos disfrutando y haciendo que valga la pena a veces pasar por momentos difíciles, que como todo ser humano lo pasa, ¿no? Entonces, que esas alegrías y esas tristezas valgan y que las aprovechemos de la mejor manera. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo personal, que no es más que esta intención de conocernos más cada día. La vida es nuestra maestra, es como dicen por ahí, es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la vuelve a repetir. Entonces es reflexionar sobre nuestra vida, reflexionar qué estamos haciendo, reflexionar cómo le estamos sacando provecho y cómo la estamos disfrutando. Y bueno, creo que hemos pasado por momentos difíciles todos por esta pandemia. De una u otra manera ha significado algo en nuestra vida. Es un antes y un después. Definitivamente nosotros somos parte de la historia. Ya en 10, 15 años más adelante seremos parte, estaremos en algún libro de historia cuando nos encerraron, cuando empezamos a vivir con mascarillas, cuando no podíamos salir y todos tuvimos que de alguna manera cuidarnos más, protegernos más. Nadie estaba preparado para esto, pero sin duda nos está enseñando algo muy grande a todos nosotros y es algo que va a marcar un antes y un después en la vida del ser humano. Bueno, llevo más o menos 10 años estudiando el mundo del coaching. El coaching es una profesión que se utiliza como herramienta en un proceso donde el cliente o el coachee, como se lo llama, quiere alcanzar algo, ¿no? Quiere lograr algo, quiere mejorar algo o simplemente se propone una meta. Y el coach acompaña a esta persona en todo ese caminar. Pero el coaching tiene la particularidad de que no te dice lo que tienes que hacer, no te da consejos, simplemente te pregunta, porque el coach cree 100% que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Como dicen por ahí, conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses. Entonces se trata de mirar hacia adentro, de encontrar las respuestas dentro de nosotros. Y lo que necesitemos como herramientas, aprenderlas, ¿no? Investigar más, tener más valentía. Creo que una de las palabras más importantes dentro del coaching es la valentía. Sin la valentía de salir adelante, de dejar un poco, no dejar el miedo, sino hacerlo con miedo, ¿no? Porque hay muchas cosas que desconocemos y que a veces nos dan un poquito de temor. Y bueno, es aprender, en ese aprendizaje del ser humano, vamos entendiendo que los que han logrado muchas cosas, los que han logrado salir adelante, los que han aprendido mucho acerca de la vida, ya nos dicen que no es que hay que dejar de tener miedo, sino hacer las cosas con miedo, hacerlo también, ¿no? Y ya luego pues cada cosa, ese miedo se va haciendo más chiquito. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? El taller vamos a dividirlo en 2 sesiones. Hoy es la primera, el próximo sábado nos volvemos a encontrar y continuamos. Es 1 hora y se va a ir muy rápido. La verdad es que esto del liderazgo personal es algo que bueno, no se va a dar, no lo vamos a acabar en 2 horas, pero voy a tratar de compartir en resumen todo, digamos, temas que a ustedes como deportistas, como seres humanos, les va a ayudar en el deporte y en la vida en general.
he tenido la oportunidad de trabajar también con deportistas, con judokas, con los judokas ecuatorianos, la Federación de Judo del Ecuador. Y bueno, algo me han comentado y me han dicho cosas que pasan, ¿no? A los deportistas antes de tener una competencia, los nervios a veces hacen que fallemos y que nos coman a tal punto de que terminamos dejándonos llevar por esos nervios. Y también al final pues les voy a compartir cosas que ellos también me han compartido a mí, que dentro de la experiencia de estos grandes deportistas de alguna manera les ha ayudado a llegar alto, ¿no? A llegar incluso a representar en los Juegos Olímpicos. Pero lo mismo que les pasa a ustedes, les pasa a ellos y les sigue pasando aún aunque han llegado a estos Juegos Olímpicos. Así que el ser humano es un ser imperfecto, ¿no? Queremos la perfección, pero la verdad es que somos imperfectos. La verdad es que esa perfección en su totalidad no existe. Aun cuando logramos la meta que queremos otra y queremos seguir avanzando. Y eso es lo lindo también de la vida, porque la vida es un aprendizaje continuo. Cada cosa que nos llega nos deja un aprendizaje y hay que saberlo ver, ¿no? Hay que saberlo captar para entender y seguir adelante. Cuando llegamos a una cima, si queremos subir otra, primero tenemos que bajar de la que estamos. No podemos subir otra desde estando en la cima. Tenemos que bajar y volver a subir. Y esa es la vida. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere hacer una pregunta, puede interrumpir. Si no, pues al final dejamos un pequeño espacio para preguntas. La idea del coaching también es como metáfora, es como el artista que con su cincel va quitándole pedazos a una pieza para formar algo, ¿no? Va creando algo. Entonces la idea es irnos quitando cosas que nosotros no necesitamos, irnos depurando de alguna manera para crear algo que queremos crear en nosotros mismos, ser nuestros propios artistas, ser el artista de mi propia vida, desde lo que soy, aprender a amarme, a quererme como soy y empezar como a pintar, a imaginarme eso que yo quiero ser, irlo creando. Somos seres creadores y nuestra mente, nuestra imaginación todo el tiempo está creando cosas. Entonces, detenernos a escuchar nuestros pensamientos, que a veces son muy negativos y llenos de muchos juicios que hacen que de alguna manera la vida se vuelva un poco más triste. Cuando tenemos esa herramienta tan importante que podemos identificar esos pensamientos tan negativos y empezar como poco a poco a cambiarlos, ¿no? Para hacer que la vida sea menos triste y sea mucho más linda, más sagrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero les voy a contar una metáfora que Joseph Campbell, un mitólogo, estudió a grandes héroes de la historia. Y él dice que todos nosotros pasamos por una serie de pasos, así como estos grandes héroes pasan por todos estos pasos que les voy a comentar. Nosotros también llevamos un héroe en nuestro interior y podemos hacer que estos pasos se transformen nuestra vida en algo lindo. Entonces lo he resumido en esto que Joseph Campbell escribió, como para hacerle un poco más entretenido nuestra charla, para contarles esta historia. Se llama El viaje del héroe. Y Joseph Campbell nos dice que todos tenemos una llamada, o que de repente la vida nos manda algo que nos cambia, que cambia toda nuestra vida, no nos avisa.
o es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? Que queremos emprender algo, que queremos ser deportistas, que queremos estudiar algo, pero por supuesto lo que está al otro lado de eso es desconocido, es un campo desconocido y nos puede llenar de incertidumbre, de miedo, de tal vez yo no voy a poder, de pensamientos negativos. Pero en esta llamada, como lo dice él, una vez que aceptamos hacer este recorrido, pues nos vamos a encontrar con obstáculos. El recorrido no va a ser fácil, la vida no es fácil, pero vale la pena, como les decía al comienzo. Entonces estos obstáculos están ahí simplemente para enseñarnos cosas, para hacernos más fuertes, para llenarnos de más sabiduría tal vez, ¿no? De más experiencia, de ser ejemplo para otros, de ser luz. Y en estos obstáculos pueden ser nuestras emociones, que a veces ni siquiera lastimosamente en los colegios no nos enseñan a algo tan importante como la inteligencia emocional. Es tan necesario en nuestra madurez. A veces boicoteamos nosotros mismos, destruimos nuestras oportunidades porque no sabemos manejar nuestras emociones, porque nos tomamos las cosas muy personal, porque creemos que los demás nos quieren hacer daño, cuando cada uno está en su propio camino, en su propio aprendizaje. La vida de nadie es fácil, como les decía, y así como ejemplo, ¿no? Así como, ¿se acuerdan ustedes su primer amor en el colegio y cuánto lloramos por ese primer amor y la vida se nos destruía y algunos decíamos ya no quiero vivir y teníamos 15, 18, 20 años y seguramente un adulto nos veía y decía, pero ¿por qué llora por tonterías? Esto es una tontería, los problemas realmente van a venir cuando seamos adultos. Y realmente no es así, o sea, el dolor es el dolor en ese momento, ¿no? Entonces, la vida, podemos decir, ay, es que otros la pasan peor, pero realmente, pues, ese que entre comillas no está pasando una situación tan difícil como la nuestra, pues está sufriendo también. Entonces, es importantísimo aprender sobre la inteligencia emocional. Y a veces no necesitábamos tampoco un profesor, un maestro que nos esté diciendo y enseñando, porque hoy en día ya con las herramientas que tenemos podemos nosotros mismos googlear qué es inteligencia emocional. Y ahí les voy dejando esto para dejarles en ustedes la semillita de más adelante ustedes sigan investigando sobre la inteligencia emocional. Es tan importante ustedes como deportistas no dejarse llevar de esos nervios, esas emociones que antes de una competencia nos pueden invadir. Entonces, bueno, en este caminar, Joseph Campbell nos dice que uno de los obstáculos, pues sí, son nuestras emociones, son de pronto temas técnicos que no sabemos sobre algún tema, sobre ustedes en este caso, sobre el deporte, sobre qué es necesario, cómo se pueden motivar, qué tan importante es, por ejemplo, para un deportista los vínculos con los demás, con los compañeros, porque según la antropología somos seres sociales y es que no nos desarrollamos sin el permiso del otro. No construimos las cosas solos, las construimos con el otro. Así sea nuestro juego, así sea para el tenista, digamos, que juega solo. Como para el tenista, como para ustedes que juegan en equipo, es importantísimo tener vínculos sanos, es importantísimo tener confianza, cooperación en el equipo, sentir que yo apoyo a mi compañero porque estoy segura que él hace lo mismo por mí. Esos vínculos crean cosas maravillosas, generan cosas maravillosas. Los militares, los que van a la guerra, dan la vida por el otro y no nos damos cuenta de las grandes cosas que ellos logran por
dar la vida por el otro, porque se sacrifican por el otro, ¿no? Entonces, tener un equipo que da lo mejor de sí, no solo por sí mismo, sino por su compañero, por su equipo, en este caso por su país o ciudad, te llena de una energía que va más allá de todo, ¿no? Entonces, son cosas que a veces solo las podemos palpar, pero que te genera una fuerza maravillosa, que te conecta con el otro, que te sincroniza con el otro. Entonces, es importantísimo tener claro cuáles son mis vínculos, ¿no? Cómo estoy creando, cómo estoy generando esos vínculos con mis compañeros. ¿Son reales o no son tan reales, ¿no? Y eso habla mucho también del amor propio, que tanto me estoy amando, porque nadie da lo que no tiene en su interior. ¿Qué le estoy dando yo al otro? Si yo me enojo fácilmente es porque tal vez tengo mucho enojo dentro de mí. Entonces, aprender a conocernos es importantísimo y, por supuesto, se ve reflejado en lo que estamos haciendo cada día. Como les decía, estos deportistas que tuve la oportunidad y bueno, que sigo acompañando en realidad, siempre me dicen lo más lindo antes de una competencia: estoy lleno de nervios, me muero de los nervios, no quiero salir a pelear con el otro, estos judokas me dicen, pero cada vez que mi compañero antes de la pelea me da una palmadita en la espalda y me dice: dale, tú puedes, da lo mejor, te preparaste, tú lo vas a hacer bien. Esas palabras de mi compañero hacen que me olvide de todo y me concentre. Entonces, ¿qué tanto apoyo, repito, nos estamos dando los unos a los otros, ¿no? Nada, absolutamente nada en la vida se ha hecho sin la ayuda del otro. El lugar donde estamos en este momento, el celular con el que nos estamos comunicando fue hecho por alguien más. La casa en la que vivimos fue construida por alguien más. Los alimentos fueron sembrados por alguien más. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo tenemos gracias a alguien más. Entonces, los vínculos son claves al momento de tener una buena motivación y de generar unos buenos resultados en lo que vayamos a hacer. También nos dice que en este caminar vamos a encontrarnos con aliados y con enemigos. Los aliados pues van a ser nuestros amigos, nuestros compañeros, los que van a estar ahí con nosotros, los que creen en nosotros, los que siempre nos van a estar apoyando. Y hay que identificarlos. Y los enemigos, él dice que en realidad no son tan enemigos, ¿no? Que son esos traidores, en realidad son traidores. Nos traen un regalo, esas personas que a veces con las que peleamos, con las que de repente nos meten en problemas o nos hacen una mala pasada y creemos que son nuestros enemigos o nuestros traidores, en realidad nos están enseñando algo. Y hay que aprender a ver ese regalo mal empaquetado, no tomarnos las cosas personal. Algo me viene a enseñar esta persona. Y algo súper importante es que en este viaje muchas veces vamos a caer y nos va a doler muchísimo, vamos a tener una caída profunda, una caída que tal vez nos va a hacer echarnos para atrás, tal vez nos va a hacer pensar que esto no es para mí, esto definitivamente no puedo, no soy capaz, es mucho más grande que yo. Y en esta caída profunda, en realidad la historia nos dice que cuando el ser humano no alcanza a entender su realidad, cuando ya esto que le pasa le sobrepasa, cuando nos vienen esos problemas que dicen, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué ya no puedo más? Ya no más, esto ya no. Cuando el ser humano no entiende su realidad, le rinde culto a algo. Entonces, en nuestros antepasados, pues, le rendían culto a esa estrella gigante que alumbraba, que luego entendimos que era el sol, luego la luna, a los cultivos, a la tierra. Y entonces cuando el ser humano no alcanza a entender su realidad, despierta en él un ser religioso, un ser que cree en algo más.
Entonces es importantísimo también desde la antropología entender que tenemos un espíritu, que tenemos en nuestro interior un ser religioso, sin hablar de religiones, ¿no? Porque cada uno tiene su propia creencia, pero sí ese espíritu que se conecta con nuestro propósito de vida, algo que va mucho más allá de lo que hacemos, que es el significado de para qué yo hago esto, para qué yo voy a competir, para qué yo soy deportista, no simplemente para ganar una medalla, ese es el resultado, o para ganar la competencia, eso es un resultado. Hay algo que uno gana y que va mucho más allá, es algo mucho más profundo, es un propósito de vida. Podría ser porque quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí, porque quiero demostrarme a mí misma que puedo, porque quiero ser una gran deportista, quiero dejar en alto el nombre de mi país, ciudad, etc. Pero es algo que le da como un valor especial al ser humano, a lo que soy como ser, como persona. Y luego pues en este caminar, una vez que entendemos y conocemos este lado espiritual, este lado que genera como milagros, que a veces llamamos milagros, seguimos en nuestro camino y cada vez estamos más fuertes, porque en esta caída o en este reconocer que también soy un espíritu, me vuelvo mucho más humilde, me vuelvo mucho más humano. Entiendo que hay un nivel en el que todos somos iguales, que no importa si tienes o no tienes, dinero o no, profesión o no, discapacidad o no, hay un nivel donde todos somos iguales, donde todos tenemos sueños, donde todos tenemos dolores, alegrías, donde todos sentimos igual. Y ese ser humano, cuando nos paramos desde ahí, entendemos que todos valemos lo mismo, que todos somos iguales, que vivimos en un mundo simplemente diverso, y que todos estamos queriendo tener oportunidades, que todos queremos ser incluidos, que todos queremos que nos den las oportunidades, que todos queremos sentirnos queridos. Y el amor es importantísimo en la vida del ser humano. No hablando de un amor romántico, sino hablando de un amor de vínculos. Necesito sentir que mi compañero realmente me quiere, me respeta, me valora. Necesito sentir que esas personas que están cerca de mí realmente me están valorando, me quieren como soy, me aceptan como soy, no me están juzgando. ¿Qué tanto estamos juzgando a los demás? A veces exigimos mucho y no nos damos cuenta qué estamos dándole al otro, ¿no? Entonces, cada vez en este viaje, como dice Joseph Campbell, vamos avanzando más y más fuertes con esta mochila ya llena de herramientas que nos ayudan en nuestro caminar para cumplir ese objetivo, para llegar, una vez que terminamos ese pequeño viaje, salimos transformados, cada vez vamos transformándonos en algo más lindo, por decirlo de alguna manera. Pero estos viajes se repiten constantemente, como les decía, una vez que llegamos a la cima, pues bajamos para subir otra o para emprender un nuevo viaje. Y a veces estos viajes se convierten en situaciones comunes diarias, ¿no? Como cuando alguien me hace tener coraje, pues yo decido cómo responder, ¿no? Yo decido quién quiero ser frente a esta situación, porque no nos enseñaron que sí tenemos un decir, que sí podemos decidir quién quiero ser frente a lo que me está sucediendo. A veces nos volvemos como muy reactivos, es que él me hizo enojar, es que él no me ayudó, es que él... Y es muy fácil de echarle la culpa al otro, es lo más fácil.
pero no nos damos cuenta de que le estamos dando todo el poder al otro. Entonces nos vemos como las víctimas. Ay, pobrecito yo, es que el otro es el que debe de cambiar. No, es que él es el que está mal, yo estoy bien. Cuando yo me paro desde el protagonista de mi vida, cuando yo me paro desde algo yo tengo que decir, algo yo puedo decidir ser frente a esta situación, así sea el valiente, el que pone límites, el que dice, sabes que ya no más, el que genera una conversación transformadora desde la valentía, porque otra de las claves aquí es la comunicación. El arma más importante que tiene el ser humano es la comunicación. Y no nos enseñaron a hablar, a comunicar. Creemos que si le decimos la verdad al otro, le va a doler y mejor no le decimos nada. O no se la sabemos decir, ¿no? Entonces, la verdad a veces duele, pero construye. Y sobre todo cuando hemos aprendido sobre inteligencia emocional, no nos tomamos las cosas personal y a veces lo que nos tiene que decir el otro es simplemente un punto de vista, ¿no? Entonces, aprender a comunicarnos, aprender a hablar con la verdad, aprender a hablar con valentía y como les decía al inicio, logramos lo que queremos con el permiso de los demás. Entonces, si yo quiero algo, tengo que aprender a pedirlo. Si algo quiero, simplemente aprendo a pedirlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué estoy construyendo yo? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Y cómo lo estoy pidiendo? ¿Cómo lo estoy logrando? No esperar que las cosas me lleguen solas. No es que él se tiene que dar cuenta. Aprende a pedirlo, aprende a tener conversaciones difíciles a veces, pero cuando estamos llenos de buena intención, de amor, por supuesto que va a salir bien, ¿no? A veces el otro no lo toma de la mejor manera, pero también hay que darle paso también o permiso al silencio, a la reflexión, a esperar que el otro también, entender que el otro también tiene su tiempo. Y en este caminar sobre la antropología nos dice que la vida en realidad es como una paradoja donde dos situaciones se contraponen pero que se resuelven en una síntesis superior y para decirlo de la manera más sencilla es no hay luz sin oscuridad. Todo tiene doble cara, todo tiene el otro lado. Y esto nos ayuda a entender entonces desde dónde yo me estoy parando. Desde, como les decía, desde la víctima o desde el protagonista. Desde el que quiere las cosas fáciles o el que con valentía sale adelante a buscarlas. Entonces todo tiene esa doble cara, ¿no? Y San Agustín, un santo, nos decía, ama y luego haz lo que quieras, pero si no quieres sufrir, no ames. Entonces el amor no quiere decir que todo es dicha en el amor, no quiere decir que todo es felicidad, también guarda un sufrimiento. Y a veces nos enseñan que sufrir no está bien. Pero no nos enseñaron a sufrir, no nos enseñaron a vivir la tristeza. Es una emoción importantísima en el ser humano. Es importante darnos el permiso de estar tristes a veces, porque la tristeza viene a limpiarnos. Y muchas veces queremos simplemente motivación para estar felices todo el tiempo. Y la vida no es así, ¿no? Entonces, obviamente no nos podemos quedar en la tristeza porque nos volvemos depresivos y luego ¿quién nos saca de ahí? Luego no aprendemos a disfrutar también. Pero es importante sentir que habrán momentos tristes, momentos duros, ¿no?
y hay que aprender a sanarnos para luego continuar y disfrutar los momentos felices, porque igual, si nos quedamos en la alegría, pues muchas veces vamos a terminar siendo personas egoístas, tal vez que solo pensamos en nosotros y en estar bien, estar bien, estar bien, y nos olvidamos de la humildad. Ahí me estoy atorando un poquito. Entonces no se trata ni de estar allá todo el tiempo motivados, felices, ni al otro lado llenos de tristeza. Ay, pobrecita yo. ¿Sí? Entonces es importante vivir las emociones. El enojo, a veces nos enojamos, hay momentos, hay cosas que no nos gustan. Tampoco se trata de estar en paz todo el tiempo y todo me gusta. Reconocer cuando nos enojamos y para no llegar a ser groseros o hirientes con el otro. Si algo me está molestando es porque le tengo que poner un límite al otro y tengo que aprender a poner límites amorosos con el otro. Las relaciones se construyen también y lo que nos hace diferente, según la antropología, es nuestra identidad, es nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra historia de vida, nuestros vínculos, cómo fuimos criados, el lugar. Eso nos hace diferentes a los demás, ¿no? Y según nuestros gustos, nuestra personalidad, tenemos que hacerle ver al otro qué es lo que a mí me gusta o hasta qué punto yo le permito al otro ser parte de mi vida. Entonces es importantísimo aprender a conocernos, ¿no? Aprender a conocer, a saber cuál es nuestra identidad. Y aprender a entender qué estamos viviendo hoy, qué nos está pasando hoy, qué estamos sintiendo. Y la mejor manera de entendernos o de conocernos hoy es revisar nuestras últimas acciones. ¿Qué he hecho yo el último mes? ¿Cómo me estoy comportando? ¿A qué le estoy dando importancia? Porque cuando nos pregunten, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que amas? El ser humano tiende a responder idealizándose y no se da cuenta de que su respuesta no es real. La mejor manera de entender quién soy es ver mis últimas acciones, cuáles han sido, cómo he reaccionado. Y esto nos hace, hay que entenderlo y hacerlo constantemente porque el ser humano es un ser cambiante. Constantemente vamos cambiando. Y mucho más cuando nos llegan momentos que no nos esperábamos o situaciones difíciles o de alegría también, ¿no? Cuando logramos algo, hay un cambio ahí, pero constantemente igual estamos cambiando y a veces no nos damos cuenta de que ya no valoramos lo mismo, de que ya no queremos lo mismo para nosotros y nos quedamos estancados y anclados en algo que ya tal vez ya no queremos. Entonces es importantísimo revisarnos qué estoy haciendo, qué estoy valorando, qué estoy sintiendo hoy, a qué le estoy dando importancia el día de hoy. Les voy a contar una historia de la taza del café. No sé si la han escuchado, pero si no, vale la pena igual recordarla, que dice así: vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café. ¿Por qué se te derramó el café? Podemos pensar en las respuestas más lógicas. Porque alguien me empujó, porque no me di cuenta que esa persona venía, porque no llevaba bien sujeta mi taza de café. Pues para este acertijo, ninguna de esas respuestas es correcta. Se te derramó café porque era lo que tenías en la taza, café. Si hubieras llevado té, se hubiera derramado té. Entonces, lo que tengas en tu taza es lo que vas a derramar. Y esto nos sirve para reflexionar
qué es lo que tenemos en nuestro interior, qué es lo que estamos dando a los demás. Como les decía al inicio, no damos lo que no tenemos, solo podemos dar lo que tenemos en nuestro interior. Si yo en este momento estoy dando rabia, coraje, revisémonos y qué es lo que yo tengo que sanar. No todo el tiempo vamos a estar felices, no todo el tiempo vamos a estar tristes, ni todo el tiempo vamos a estar enojados. Pero dejemos de echarle la culpa al otro de lo que nos sucede y aprendamos a construir las cosas desde la aceptación. Porque el primer paso para crear algo nuevo en nuestra vida es la aceptación. Nadie cambia lo que no puede ver. Nadie cambia lo que no puede aceptar que debe de cambiar. Por más que yo le diga a alguien, debes cambiar esto en tu vida, si no lo ve, si no ve la ganancia, si no se da cuenta, no lo va a hacer. Entonces, el primer paso es ver la realidad. Y para ver la realidad es entender qué he hecho yo los últimos días, semanas, el último mes. Entender quién soy yo. Como les decía, ese quién soy yo desde la antropología es entender que somos un ser con cuerpo, mente y espíritu que vive en sociedad, que vive en comunión con el otro. Comunicación es comunión con el otro, no es crear un vínculo con el otro. Entonces no nos desarrollamos, no crecemos si no aprendemos a tener relaciones sanas. La primera clave para desarrollarme es empezar a entender cuáles son mis vínculos sanos. Si realmente estoy generando vínculos sanos, porque ahí está la clave para el desarrollo del ser humano. El ser humano, desde su identidad, desde su personalidad, desde sus valores, desde sus defectos, porque otra cosa que tenemos que aprender a identificar son nuestros defectos. Y a veces son los que identificamos más rápido, porque nos damos muy duro. Nos encanta darnos duro a nosotros mismos. Y esto habla mucho pues de nuestra autoestima también, ¿no? ¿Qué tanto nos queremos? Porque sí es válido identificar nuestros defectos, pero más para identificarlos es para entender lo que yo debo mejorar. Pero también pues entender que tengo valores, que tengo virtudes, aquellos hábitos buenos que de alguna manera hacen que me vuelva una mejor persona. Entonces, desde nuestros defectos, que a veces no los identificamos para mejorarlos, sino para darnos duro, es importantísimo eso, ¿no? Identificarlos para saber cuáles son nuestras áreas de mejora, de nuestras áreas de crecimiento. Y entender que esos defectos también juegan un papel muy importante en el ser humano porque son parte de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Somos seres vulnerables. Esto no quiere decir que una cosa es identificar que soy un ser que puede ser vulnerable a que todo el tiempo sea vulnerable, ¿sí? Es decir, el ser vulnerable es aquel ser o ese estado en el que fácilmente puede ser alterado, puede ser cambiado, puede ser afectado. Entonces no hay que permanecer de esa manera, no lo veamos así, sino identificar que hay momentos de vulnerabilidad en el ser humano y que esos momentos son importantísimos
para conectarme con la humanidad del otro. Porque cuando yo entiendo que soy un ser que en algún momento fui vulnerable, que en algún momento me afectaron, que en algún momento me dañaron, por decirlo así, y yo me conecto con la vulnerabilidad del otro, no quiere decir que estoy siendo vulnerable, sino que reconozco que el otro también es un ser humano que fue vulnerable en algún momento o que está siendo vulnerable. Yo de una me conecto con un vínculo maravilloso, porque la vulnerabilidad nos hace sentir humanos. Hay muchas formas de verlo, sobre todo en la cultura oriental, que te habla que donde la verdadera belleza del ser humano no radica en su perfección, sino que es una mezcla entre eso maravilloso, perfecto, y también en lo imperfecto, en esos defectos o en esas situaciones que de alguna manera nos han marcado y que a veces queremos como taparlas, como que que nadie se dé cuenta, ocultarlas. Tampoco quiero decir que vamos a mostrarle al mundo esa parte frágil. No se trata de eso, sino de reconocer que de alguna manera todos fuimos dañados en algún momento, ¿sí? Esa imperfección del ser humano, porque nadie hace daño al otro queriéndole hacer daño. El que lo hace es porque está mal psicológicamente, digamos, si hemos pasado por momentos súper duros y alguien nos atacó, nos hizo daño, seguramente esa persona no estaba bien psicológicamente. Nadie da lo que no tiene, estaba mal dentro de sí, ya llevaba dentro de sí una vida, ya había sido vulnerable también, o vulnerado. Entonces cuando yo me conecto con el otro desde esa vulnerabilidad, me doy cuenta que nadie es perfecto, me di cuenta que puedo bajar las barreras, que puedo volverme más humilde ante el otro, que todos estamos buscando lo mismo, que todos queremos sentirnos queridos de alguna manera. Entonces, esa conexión es importantísima rescatarla cuando yo estoy conociendo al otro, ¿no? Porque a veces volvemos a los juicios y nos creemos perfectos, pero nadie lo es. Nadie es perfecto, por más títulos, por más cosas que tenga, o se vea su vida perfecta, en realidad no lo es. Entonces, identificar ese sentimiento de vulnerabilidad hace que el otro se suelte mucho más, hace que el otro se sienta acogido y nos acogemos los unos a los otros desde esa vulnerabilidad. Entonces, es importantísimo entender eso, ¿no? Entender quiénes somos desde esa parte frágil del ser humano, que muchas veces fácilmente se conecta con nuestra espiritualidad, con ese ser que nos acepta tal y como somos, y así tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Hay un ejercicio que siempre hacen en estos talleres, y es que cogen un billete de $100 y lo arrugan, y lo arrugan, y lo arrugan, y lo arrugan, y lo patean, y lo ensucian, y pasa por una mano, pasa por la otra, y jamás pierde su valor, sigue valiendo exactamente lo mismo. Pues así pasa con nuestra vida. Nos patean, la vida nos tira, nos da duro muchas veces, pero nuestro valor sigue siendo el mismo, con arrugas, sin arrugas, con defectos, sin defectos, con discapacidad, sin discapacidad, sigue valiendo lo mismo. Entonces, reconocer esa vulnerabilidad, reconocer eso también es reconocer nuestro amor propio, nuestra autoestima, el entender que tanto nos estamos queriendo a nosotros mismos, que tanto nos mimamos a nosotros mismos y por supuesto a los demás, porque el regalo más lindo de la vida es estar vivos, es apreciar las cosas,
nuestros sentidos, ¿no? Los olores, el abrazar al otro, algo tan simple, algo que no cuesta nada. Los sabores, cosas tan simples como esas, ¿no? Entonces, mi intención en este taller es que volvamos a eso básico, a eso que lo tenemos ahí al alcance de nuestra mano, que en este momento simplemente el respirar ya es un regalo. Entonces, yo les quiero dejar con esa pregunta, ¿no? Con esa reflexión. ¿Quién soy yo realmente hoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles han sido mis últimas acciones? ¿Me estoy queriendo más? ¿Estoy conociendo más a los que tengo cerca? ¿Cómo son mis vínculos? Porque esos vínculos, por supuesto, que alimentan mi amor. Y recordar que la respuesta correcta siempre te va a acercar al amor. Viktor Frankl es el que creó la logoterapia. Él estuvo encerrado en un campo de concentración nazi y perdió todo. Era un gran psicólogo y perdió todo. De un momento a otro se quedó encerrado, perdió absolutamente todo, lo trataban súper mal, casi que no comía, tenía que hacer trabajos terribles, y él se dio cuenta, estando ahí encerrado, donde perdió a su esposa, a su hija, lastimosamente ellas sí murieron en este campo, pero él se dio cuenta de algo, y es que podemos perderlo todo en la vida, pero el ser humano siempre va a guardar dentro de sí la libertad de decidir en qué pensar, en qué quiero pensar. Dentro de sí ya guardamos un regalo que es nuestra libertad, y la libertad de decidir en qué quiero pensar. ¿Qué decido pensar? ¿Qué decido? ¿Quién elijo ser frente a lo que me está sucediendo? ¿Qué me está acercando más al amor? Y si queremos lograr grandes cosas dentro de nuestra vida, como en el caso de ustedes como deportistas, ¿qué me está acercando al amor? ¿No? ¿Qué es lo que me va a ayudar, o esos vínculos que me van a ayudar de alguna manera a alimentar más mi motivación? Como les decía, estos judokas pues en algún momento me comentaban lo importante que era para ellos sentir que tenían el apoyo de sus compañeros. Entonces, creo que ahí me gustaría más bien saber si tienen alguna pregunta, como para ya ir terminando y dejar un pequeño espacio para preguntas. Y luego ya pues la próxima semana volvemos a encontrarnos. Bueno, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Cuenta. Bueno, usted hablaba de la comunicación, que es muy importante, ¿no? Usted hablaba de la posición que tiene que tener una persona, un sujeto, para poder establecer la comunicación con el otro. El ser victimario o protagonista, pero también considero que es muy importante en la comunicación saber escuchar al otro, ¿no? Para poder dar lugar a una solución, para poder encontrar el camino adecuado, ¿no? Es muy importante antes de la comunicación también darse un lugar a sí mismo, ¿verdad? Lo que usted hablaba, el proceso de aceptación, pero es importante que en la comunicación también se pueda dar lugar al otro y poder escuchar al otro, y a partir de ello establecer algunas soluciones. Así es, maravilloso.
Totalmente de acuerdo contigo, es así. El secreto del buen hablar, como dice Ismael Cala, es saber escuchar. Entonces, por supuesto, la escucha es importantísima en la comunicación. Muchas gracias. ¿Quién más quiere aportar algo, preguntar? Le saluda Rubén Núñez. Rubén. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Me pareció interesante lo que usted habló por todas las... O sea, todo lo que usted dijo, pienso yo que tiene que ser en la vida diaria de todos. O bueno, personalmente, creo que usted a mí me dio un 90 o si no el 100% de lo que yo aprendí a vivir. Yo tengo mi discapacidad hace 12 años. Cuando sufrí mi accidente fue, o sea, es bien duro el proceso de afrontarla. Tuve ganas de suicidarme, bueno. Aprendí, es lo que usted decía, hay una parte de que tenemos que llegar a valorar a las personas que tenemos al lado nuestro y salir adelante. En sí es lo que, como le digo, yo personalmente aprendí todo lo que usted habló hoy, aprendí a superarlo, aprendí a afrontarlo, aprendí como yo he dicho, a poner los pies sobre la tierra y aprender a caminar nuevamente. Es como un proceso que yo me dije, yo hasta mis 26 años nací viendo. Desde mis 26 años para acá he nacido sin ver. Y es lo que yo hoy valoro bastante es de las personas que han nacido con cualquier discapacidad o han tenido en el proceso de algún accidente o algo. Es porque también ahorita está pasando una amiga una situación con un hijo de ella. Sí. Entonces lo mismo, más o menos yo le dije lo mismo que usted acabó de hablar, de que hay que afrontar las cosas y no culpar a nadie. Hay que mejor ser valiente y afrontar la situación, afrontar lo que se tiene que vivir de aquí en adelante. Es lo que yo he hecho, es lo que he vivido desde, como digo, desde mis 26 años a la fecha, que tengo 39 años. Todo este tiempo yo lo he hecho de una manera normal, sí, con alguna inconveniente, como por la sociedad en la cual vivimos, por más que yo diga, por más que sea educada, la sociedad es, disculpando las palabras tal vez un poco fuertes, es una basura, porque no respeta y ya se ha perdido el respeto. Me acuerdo cuando yo era niño, adolescente, se subía una señora a algún bus, sea de la tercera edad, sea de persona embarazada o con discapacidad o con niños en brazos, se les cedía el asiento. Ahora ya ni eso. Ahora para subirnos a un medio de transporte nos recogen, nos empujan, no respetan a nadie, sea quien sea la persona, no respetan. Entonces todo eso se ha perdido. Y por otro lado, yo de lo que decía de los deportistas judoka, es lo que se tiene en cada encuentro, sea sea deportivo o sea de la vida, porque cuando uno se presenta a un trabajo, a una entrevista, ¿qué es lo que tiene? Es miedo, es de eso de que me contratarán, no me contratarán. Es igual en el deporte, es igual en el momento del juego o en el momento de una pelea. Lo digo porque yo
como le digo, yo veía hasta mis 26 años, he practicado también taekwondo, he peleado, he hecho competencias, hoy lo hago el golbo, lo he hecho como seleccionado provincial, lo he hecho como seleccionado del Ecuador. Estar representándole al país o a la provincia es unos nervios que sí necesitamos de que nos digan, ¿sabes qué? Vas a hacerlo bien, vas a jugar bien, y si no se da tal vez ese resultado, tenemos el apoyo de los demás compañeros que nos van a decir, ¿sabes qué? A la otra vamos a mejorar, o a la otra vamos a ganar, o cosas así. Es eso, o sea, lo que yo quería contar, y es lo que se vive, como yo digo personalmente, yo lo vivo diariamente, o sea, todo lo que usted mencionó hoy es vivir el día a día, en este caso yo como persona con discapacidad visual, porque tenemos que salir a la calle, afrontar a una sociedad que no respeta, que no valora, y toca luchar contra eso. O sea, yo personalmente he hecho eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Excelente, Marian. Tu intervención realmente nos deja pensando en muchas cosas. Es algo que hay que meditarlo, ¿no? Hay que irlo digiriendo, como se podría decir, porque son bastante información. Y como dijo Rubén, son vivencias. Además, la vida te va enseñando esas cosas, y saber estar preparados también, tener esas herramientas de que tú puedes elegir, ¿no? Uno no se tiene control de las circunstancias, pero sí se tiene control de qué pensar, de qué decidir en esas circunstancias. Entonces, realmente muy agradecidos, Marian, contigo, y pues quedamos en segunda parte porque nos dejas expectantes también de lo que vendrá en la próxima clase, ¿no? Y realmente ha sido bastante edificante para todos nosotros el tenerte acá. Muchísimas gracias, Marian, y pues para el próximo sábado esperamos también tu presencia, y esperamos también recibir esa información, y más que nada esos tips de vida, ¿no? Esos tips de vida que nos van a servir a lo largo de todo, en nuestra vida, tanto cotidiana como en lo deportivo, en todos los aspectos. Realmente esto influye mucho, ¿no? Influye mucho lo que pensamos, lo que sentimos, cómo canalizar las emociones, pues es algo que debemos aprender y tener conciencia. Muchísimas gracias, Marian, por tu intervención, y te esperamos el próximo sábado. Sarita, Sarita, sí, Roberto. Yo también quiero agradecerle, ¿no? Muy contento de las palabras que mencionó, y lo que es la vida. La vida nos va enseñando día a día, no cuando nos quedamos ciegos o cuando no nos quedamos. Debemos aprender a vivirla, pero vivir el momento. Ya no es tiempo para esperar o decir mañana. Gracias, y yo me despido porque me quedo sin batería, no estoy en casa, y me van a disculpar porque no voy a estar en el entrenamiento, Sarita. Mil disculpas porque ya me quedo sin batería. En la grabación. Sí, voy a hacer, sí, yo estoy siguiendo, por favor. Mil disculpas, Sarita, y a todos me despido, muchachos. Una buena tarde. Gracias. Gracias. Buena tarde, Roberto. Muchísimas gracias, Marian, por tu intervención. Gracias, Sarita. de corazón. Chicos, bueno, nosotros vamos a continuar con el entrenamiento. Con Marian nos estaremos encontrando el próximo sábado. Chao, Marian. Una linda tarde. Gracias, igualmente para todos. Linda tarde.